Y ahí están, Edgardo Buscaglia, estas reacciones desde la ONU, pasando por los países. ¿Cómo estás viendo la reacción del mundo, Edgardo? Mira, Carmen, voy a tratar de ser aún más claro que antes. Si Trump hace lo que dijo que va a hacer en esta conferencia de prensa de hoy desde Florida, va a correr más sangre en Venezuela. Yo viví y trabajé en países latinoamericanos que padecieron guerras civiles. Nicaragua, Argentina, Colombia y en parte Perú. ¿Te acuerdas? Con Sendero Luminoso. Yo he trabajado en países así. No es verdad que las guerras civiles posteriores a quitar a un dictador solo suceden porque haya divisiones étnicas o religiosas como en Irán, Irak o Libia. No es así. Cuando hay una intervención de un país extranjero que acepta que un gobierno que no es legítimamente, socialmente legítimo ante los ojos de la ciudadanía, acordado, un gobierno de transición que marche de manera legítima hacia la democracia, como en Kosovo, como en el caso de Timor Oriental, como en el caso de Perú. Cuando no hay una transición democrática vista como socialmente legítima por la población y cuando no hay una fuerza de paz que garantiza el desarme de las facciones que hoy en Venezuela están armadas, siempre, sin ninguna excepción, este tipo de intervenciones conducen a más muertes. El bien jurídico supremo de la humanidad es la vida humana. Entonces, el hecho de que yo esté de acuerdo 100% en que un dictador sangriento, mafioso como Maduro se tiene que ir del poder, de eso no hay ninguna duda, existen mecanismos legales, legítimos, sostenibles y que cumplen con el derecho internacional, como ha dicho el secretario general de la ONU, para hacer esto. Y no son teóricos, se han implementado en la práctica, Carmen. El principio de responsabilidad de proteger es un principio de las Naciones Unidas, que cuando un Estado como el venezolano deja de proteger a su población, hay mecanismos legales para llevar al Consejo de Seguridad la intervención, primero diplomática y después, como último recurso, armada, para entrar a Venezuela y quitar al dictador. Existe ese mecanismo. Mi desconfianza, mi alarma es que Trump no es un amigo de la democracia. Trump no es un demócrata. Es un presidente que al perder las elecciones del 2020 organizó una insurrección. Y los invito a evaluar la prueba de esta insurrección para impedir que Biden llegue al poder a través de un golpe. Eso lo ha hecho Trump. El fiscal de la causa acaba de hablar hace 2 días frente al Congreso norteamericano y pueden entrar a través de cualquier buscador y escuchar al fiscal norteamericano que lo investigó Trump, donde da pruebas objetivas, no de percepción, de cómo Trump intentó un golpe de Estado. Trump se relaciona amistosamente, apasionadamente, solo con dictadores, ya sea Putin, ya sea el dictador de Arabia Saudita, el descuartizador de periodistas que tienen ahí, Mohammed bin Salman, o con China, a quien le expresa admiración, lo abraza, lo besa al dictador Xi. Trump no es un amigo de la democracia, entonces no me llama la atención que su primera reacción sea dejar a la dictadora, a la vicedictadora que estaba en Venezuela. Eso va a conducir a que las facciones que hoy están armadas se comiencen a disputar el poder sin una fuerza de paz que las desarme previamente. Yo he trabajado, esto no es un tema teórico para mí. A mí me encanta que me denominen profesor, académico, lo cualquier, pero esto es un tema práctico que nosotros lo evaluamos, lo enfrentamos en la práctica. Y ojo, yo trabajé en casos de fracasos, como Afganistán, donde tú también me entrevistabas desde allá, y he trabajado en casos de éxitos, como el de Timor Oriental o como el caso de Colombia, que por más que hoy tenga violencia, no es el infiernazo que era en los años 90, un país que se estaba desintegrando. He trabajado en la práctica y sin estas dos condiciones que te acabo de mencionar, un gobierno de transición y un gobierno democrático posterior, percibidos como legítimos con una fuerza de paz que desarme a las facciones armadas, conduce a guerras civiles. Guerras civiles como las que ustedes presenciaban, las que yo presencié en Argentina en los años 70, guerras civiles como las que presencié en Perú, guerras civiles como las que presencié en Colombia, donde no se puede simplificar y decir que las fuerzas guerrilleras colombianas eran todos carteles.
Sí, gran parte eran carteles, pero en principio eran grupos que disputaban el poder de un gobierno que consideraban ilegítimo. Entonces, mi preocupación es que Trump no ha mencionado ningún tipo de mecanismo hoy, todo lo contrario. Mencionó mecanismos colonialistas, la doctrina Monroe, mencionó que iba a aplicar la teoría de las áreas de influencia, el principio de las áreas de influencia, que es como Estados Unidos es el país más poderoso, por definición, de facto, tiene el poder hegemónico para intervenir donde quiera en Latinoamérica. Entonces, esto va a llevar a más sangre. Y yo no dije que va a haber una guerra civil, dije, bajo los mecanismos que mencionó hoy Trump en la conferencia de prensa, si no se cambian esos mecanismos, vamos a avanzar hacia una mayor probabilidad de una guerra civil. Y mi rol en la práctica, porque voy a ir a Venezuela en marzo, mi rol en la práctica es prevenir que eso suceda. Estoy señalándote, si Trump sigue haciendo lo que dijo que iba a hacer, en donde además amenazó que si el gobierno que se queda, no mencionó quién iba a ser, pero ya la mencionó la vicepresidenta. Pues además Trump se siente mucho más cómodo operando entre dictadores que dependan de él, como ha hecho con Mohammed bin Salman en Arabia Saudita, como está haciendo con Rusia, que está creando una dependencia de Putin hacia él. Entonces, él se siente cómodo en este tipo de ambientes autoritarios que impongan su voluntad sobre las poblaciones y que de hecho está violando el derecho internacional. O sea, el fin es más que estoy de acuerdo con que se quite a este dictador. Los mecanismos que usó para quitarlos son ilegales y van a generar una mayor probabilidad de conflicto armado adentro de Venezuela si se aplican tal como él lo explicó. Tiene tiempo de dar marcha atrás, por supuesto. El secretario de Estado Rubio puede decirle, presidente, considere esta otra opción de formar una fuerza regional de paz legítima en donde esté Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, formando una fuerza de paz que establezca un mecanismo para desarmar a las facciones que están en Venezuela. Hay grupos armados paramilitares y grupos armados militares en Venezuela. Es un polvorín, Carmen. Entonces, lo que hay que evitar, prevenir, no digo que vaya a suceder, todo lo contrario, estoy tratando de proponer los mecanismos para que no suceda. Para que no suceda, es establecer una fuerza internacional de paz, un gobierno de transición disciplinado, como el que tuvimos en su momento en estos países que yo mencioné, que debería ser liderado por Corina Machado, no por el señor González, por más que él haya sido elegido, un gobierno de transición que conduzca a una nueva elección descontaminada, en donde seguramente va a ganar la señora Corina Machado. Es muy posible de que gane, pero tiene que haber una elección limpia, sin todas esas distorsiones institucionales que impuso Maduro. Oye, pero dirán por más algunos, que tengamos datos parciales. Sí, dirán algunos, elección ya hubo. Una elección que se realizó en medio del propio régimen de Maduro y bueno, pues ese es el gran tema. Déjame, Edgardo Buscaglia, en esta transmisión especial, si no tienes inconveniente, incorporar en esta charla a nuestro muy estimado Alfredo Figueroa. Alfredo, que es parte del equipo editorial de Aristegui Noticias y un experto, por cierto, en temas electorales, que conoce, por cierto, en todos al sistema electoral venezolano y que tiene también una perspectiva de las cosas. Si no tienes inconveniente, Edgardo, saludamos a Alfredo Figueroa en esta transmisión especial de este sábado 3 de enero 2027. Vaya arranque de año. Felicidades, si se puede decir, Alfredo. Buenos días. Carmen, un abrazo, un saludo a Edgardo Buscaglia, al auditorio. Sí, un arranque de año impresionante en muchos sentidos. No solo ayer temblaba en nuestro país, en la Ciudad de México. Un preludio de lo que venía, tal vez. Hoy me parece, y en esto comparto con Edgardo lo que ha dicho, debería temblar en muchos sentidos no solo Venezuela, sino el mundo, con relación a lo que acaba de ocurrir. Carmen, por muchos motivos. Y el primero de esos motivos es que el mensaje que yo titularía, después de escuchar la conferencia de prensa de Donald Trump, diciendo, la vida es un negocio. En eso consiste la vida, lo ha dicho en una de las preguntas que se le formulaban. Lo que importa de la vida es un negocio. No puedo estar más de acuerdo
respecto de la idea de que Nicolás Maduro es parte de un régimen autoritario, dictatorial, que ha robado las elecciones y que es acusado en la Corte Penal Internacional, ha cometido crímenes de lesa humanidad y hoy, mediante un ataque sofisticado de los Estados Unidos, ha sido, digamos, extraído de aquel país y esto supone, en cierta medida, digamos, la derrota de una fórmula de populismo en apariencia o de un dirigente populista autoritario como era el caso de Nicolás Maduro. También digo que es una victoria de otro populismo autoritario que se describe muy bien con la imagen que Edgardo señalaba, aquella imagen de la toma del Capitolio, ¿no? Sí. De aquel hombre con un toque, digamos, nativista, supremacista, que invadía los pasillos del Capitolio. Eso es el significado, de alguna manera, de lo que representa la acción que los Estados Unidos han cometido. Me preocupan muchas cosas en este sentido porque la institucionalidad norteamericana tampoco está siendo respetada incluso en términos de su propio gobierno interior. No solamente es un acto ilegal desde el punto de vista del derecho internacional, desde el punto de vista de las convenciones internacionales, es un acto ilegal también desde el punto de vista de la propia institucionalidad norteamericana, porque esto es evidentemente un ataque a otro país como tal y con el anuncio que se ha dado, sí, se habla de la permanencia y posibilidad de mayores ataques a los de Estados Unidos a Venezuela. Sí. Esto en Estados Unidos tiene que pasar por el Congreso, Carlos. A ver, detengámonos aquí. Aquí hay un gran tema. Bueno, todos los temas son importantes. Edgardo Buscaglia, Alfredo Figueroa. La condición legal de este ataque. A ver, venimos observando a un señor Donald Trump, no digo que le doy la razón, simplemente observando lo que Donald Trump ha ido haciendo en el camino, desde declarar terroristas a las organizaciones delincuenciales, al crimen organizado lo declara terrorista. Declara al fentanilo como arma de destrucción masiva. Anuncia el corolario de la doctrina Monroe al estilo Trump, es decir, la interpretación que está dando de la doctrina Monroe, que es la gran base de lo que estamos viendo. Es decir, ha ido dando pasos, Edgardo, Alfredo, ha ido dando pasos en ese sentido. Incluso notificó al Congreso de Estados Unidos que estaba en combate, porque estaba frente a combatientes que son los delincuentes organizados a los que ha calificado de terroristas. Es decir, ha ido hilvanando todo este conjunto de cosas para, no digo que tenga razón, pero para argumentar que no necesita al Congreso. Edgardo. Mira, Estados Unidos, como bien señalaba Alfredo, es un país en vías de subdesarrollo institucional. Te repito, Estados Unidos, y Samuel González te puede decir que yo hace 10 años vengo evaluando con indicadores de gobernabilidad, antes de que llegase Trump, cómo las instituciones norteamericanas, las instituciones políticas, se venían depreciando, devaluando, deteriorando. Trump aceleró ese proceso en una velocidad y a niveles que yo nunca me hubiese podido imaginar al cual llegamos. La democracia norteamericana está sujeta a la compra de votos de miembros del Congreso a través de un sistema de financiamiento de campañas que en cualquier país europeo se considera ilegal. La corrupción en Estados Unidos a través del financiamiento de campañas sin límites, que hoy existe, que la Suprema Corte a través de jurisprudencias ha venido quitando, se ha transformado más que en una democracia, sino en una oligarquía populista ahora con Trump. Pero ahora se están desmantelando, además de los mecanismos democráticos que ya venían siendo desmantelados, a través de la compra de senadores, de diputados, con dineros sin límite de empresas, o sea, una corrupción legalizada, se está desmantelando la república, el equilibrio de poderes. Hoy el Congreso norteamericano es un sello de goma del presidente Trump. Es literalmente un sirviente del presidente Trump. Da pena escucharlo al jefe de la bancada republicana y a la persona que conduce a la mayoría republicana en el Congreso,
justificando lo injustificable, desde los delitos sexuales de Trump hasta los abusos políticos y el ataque contra la prensa, que ustedes están viviendo a través de diferentes canales. CNN también ha venido sufriendo de un ataque contra la prensa en los Estados Unidos. Entonces, en este contexto, Trump está demostrando no solamente que no es un demócrata ni un republicano en Estados Unidos, está demostrando a través de sus vínculos cada vez más fuertes con dictaduras que él pretende realmente gobernar a través de una alianza internacional de dictaduras, de autocracias, con las cuales se está apoyando. Yo no me preocuparía tanto, bueno, yo me preocupo del caso de Gaza y de Israel por un problema de violencia desenfrenada con crímenes de guerra incontables contra la población palestina, que obviamente Israel, como país que se tenía que defender, tuvo que iniciar un ataque contra Hamás porque hubo una masacre terrorista contra el pueblo de Israel. Pero más allá de eso, tú estás viendo las amistades que tiene Trump con el dictador de Arabia Saudita, con los autócratas de los Emiratos o en Qatar, que son cada vez más fuertes. Está llevando inversiones de su familia, patrimonios familiares en donde hay conflictos de interés y nepotismo cada vez más visibles. En ese tipo de contexto, cuando el presidente Trump habla de que la vicepresidente, la vicedictadora, se va a quedar en el poder, a mí me suena todas las alarmas, porque lo que realmente me hubiese gustado escuchar, luego del abuso, de la violación al derecho internacional que representó estos actos bélicos contra Venezuela de esta mañana, se podría haber intentado por lo menos aplicar el principio de las Naciones Unidas que se denomina responsabilidad de proteger, aunque sea un intento de ir al Consejo de Seguridad y a la Asamblea. Eso no se hizo. Trump está tratando de tener un gobierno títere en Venezuela. Y te insisto, cuando eso sucede... Es que sí, dicho, oye, perdón que te interrumpa, doctor, porque lo estás diciendo y lo enfatizas con toda razón, está buscando tener un gobierno títere, y podría ser alguien que viene del propio madurismo. Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, podría quedar ahí, no dio la ventana, o se dejó difuso el asunto. No queda claro. La vicepresidenta de Venezuela es mucho más compatible y armónica con la filosofía política de Trump. Pero imagínate que tengas ahí a Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, que se quede como presidenta porque hay una ausencia total del actual presidente dictador que le llama indistinta. Es que le llama indistintamente. Presidente le dice en su post y dictador ilegítimo en su conferencia de prensa. ¿Qué va a hacer? Y además dice, vamos a quedarnos aquí a que haya una transición. Es decir, se va a quedar Estados Unidos a que ocurra, ¿qué cosa? Un gobierno ilegítimo, como tú dices, un gobierno sin legitimidad, títere al final. Y puede haber una pantalla de transición también. Bueno. Porque, a ver, una elección... ¿Cómo transitas esto? Una elección bajo un dictador nunca es una elección legítima. No. Sabemos que obviamente González ganó por lejos, los números, los datos parciales que tenemos claramente lo demuestran. Pero ¿cuántos cientos de miles no pudieron votar a través de los sistemas represivos que representaba un dictador? Esta no fue una elección. Entonces, tiene que haber un gobierno de transición legítimamente, obviamente presidido por la señora Corina Machado, que es la persona que enarboló la bandera de la oposición. Pero para que eso ocurra tiene que haber nuevas elecciones. Claro, y transitar hacia una elección. A ver qué dices, Alfredo. Donde sí. Alfredo va a tener que opinar. A ver qué nos dice el experto electoral. ¿Qué harías en el momento que estamos viviendo? ¿Qué tiene que ocurrir? Por supuesto que tiene. A ver, dos cosas rápidamente. Una, nada más contestando, Carmen, yo insisto en que hay en la acción de Donald Trump un acto ilegítimo también en las normas de los Estados Unidos. Quiero insistir en aquello porque si se está destruyendo, como se ha destruido los organismos internacionales a lo largo de este tipo de acciones, en donde ya no hay un llamado ni una atención a organizaciones como Naciones Unidas, etcétera, también hay una destrucción institucional dentro de los Estados Unidos. Hay algo que yo comparto la idea de que es necesario, si fuese la construcción de un proceso democrático en Venezuela, la necesidad de construir mediante mecanismos internacionales, no locales, y esto lo quiero enfatizar, una institucionalidad que permita tener elecciones democráticas en Venezuela. Evidentemente con el concurso interno, pero debería poder desarrollarse una institucionalidad que en el caso del CNI
del Consejo Nacional, el CNE, el Consejo Nacional Electoral, en Venezuela, que está absolutamente destruido institucionalmente y copado por las instituciones, por el chavismo y por la dictadura que encabezaba Maduro. Entonces, lo que ahí hay de ambigüedad y donde hay una vuelta de tuerca en el propio mensaje que yo creo que lee bien Edgardo cuando dice, aquí no hay una intencionalidad, aunque haya iniciado con el concepto de transición hay. No hay una intencionalidad cuando hay una descalificación a quien habría sido la opositora más importante en el propio Venezuela, cuando no hay una institucionalidad a la que se apele desde el punto de vista internacional para poder, digamos, reconstruir el asunto. Lee bien que el interés por el petróleo, es decir, el interés de ExxonMobil, de ConocoPhillips, etcétera, que fueron, por cierto, las empresas que salieron en el 2006 y en el 2007 con litigios internacionales con Venezuela, son los intereses que parece estar resguardando y buscando hacer prevalecer los Estados Unidos. No parece aquí haber planteamiento desde el punto de vista de un interés, ¿ya?, de un interés por la democracia, porque efectivamente Trump se puede manipular y hacer esto. La vida es un negocio mejor, hecha con dirigentes autoritarios, con regímenes que no tienen institucionalidad, y se puede cometer cualquier tipo de abuso para hacer prevalecer el elemento esencial que busca Trump aquí. Y el elemento esencial que busca Trump aquí es el negocio, es el dinero, es la capacidad de extraer petróleo y también una cosa que está en el eje de coordenadas que se juega hoy en el mundo. Es China, pero también es Rusia, pero también es Estados Unidos, y vamos a ver en qué posición queda Europa en todo este juego. Porque la doctrina Monroe encaja muy bien en un esquema del mundo donde se cometen abusos en muchos lugares por estas superpotencias mediante las amenazas de violencia. Hay un conjunto de amenazas aquí puestas en escena que creo que no deberíamos perder de vista bajo ninguna circunstancia, y el único mecanismo, digamos, ojalá si fuera, lo veo más como un deseo que como una posibilidad real, lo que estamos viendo es que haya una incorporación de la institucionalidad internacional para atender este asunto. Pero no veo, salvo quizá en una frase que dijo Rubio en la conferencia de prensa, una apertura en esa dirección. Y esa frase tiene que ver, y la anoté con cuidado, diciendo, el presidente Trump no se anda con juegos, ¿no? El presidente Trump, cuando dice algo, lo cumple. Bueno, pero el presidente Trump está dispuesto a hablar, etcétera. Va a ser muy importante, Carmen, también en este momento, qué papel asume la región, qué papel se asume en distintos lugares y qué reconocimiento va a haber por parte de la región para entablar regionalmente una lógica de trabajo con el caso venezolano. Lamentablemente, tenemos casos como el de Claudia Sheinbaum, que por un lado reprueba un acto como este, pero fue incapaz de reprobar cabalmente el robo de las elecciones de Maduro. Incluso fue incapaz, y lo hizo Petro. Hoy el mensaje para Colombia y el mensaje para Petro pues no puede ser más duro, diciendo que también está en la mira el mensaje para Cuba, en la entrevista con Fox, diciendo algo tenemos que hacer con México. Todos esos son mensajes para una región que está siendo, digamos, a donde está siendo impuesta una lógica de vida no democrática. Este es el juego. En mi opinión, es una disputa de un autoritario que ha caído por un autoritario que pretende imponer sus intereses en una zona que, por cierto, es de una extraordinaria riqueza en términos de petróleo. Estamos hablando de que Venezuela es uno de los países más importantes del mundo
con relación a este tema. Ahí hay sobre todo ese interés económico prevaleciendo de manera muy grave.